Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. La noche del sábado el terror volvió a golpear el corazón de Londres, una de las ciudades más abiertas, diversas y cosmopolitas del mundo. Las 7 víctimas mortales y los más de un centenar de heridos en este nuevo atentado se añaden al inmenso dolor causado por el ataque sufrido en Manchester la semana pasada, que también dejó un trágico reguero de víctimas, y al sufrido en marzo en las inmediaciones del puente Westminster y el Parlamento británico. Los ingleses elegirán el próximo 8 de junio, es decir, dentro de apenas 3 días, el gobierno que tratará de combatir los efectos de la caída de la libra esterlina, el aumento de la inflación y otras incertidumbres que acechan a la economía del Reino Unido ante su salida de la Unión Europea y agravadas por esta escalada de atentados terroristas. La divisa británica ha retrocedido un 17% respecto al dólar y un 12% ante el euro desde el referéndum del Brexit del pasado año, del 23 de junio, celebrado en todo el Reino Unido y que fue ampliamente comentado por Ecomundo y que tuvo repercusiones importantes en las elecciones norteamericanas, lo que ha contribuido esta inflación a disparar los precios y a desacelerar la economía. La inflación en abril fue del 2,7% máximo en 3 años y se desaceleró la economía, ya que el Producto Interno Bruto creció tan solo un 0,2% en el primer trimestre de este año 2017. Además de tomar las medidas para contrarrestar esta tendencia, el Ejecutivo que salga de las urnas de estas elecciones deberá negociar el vital tratado comercial con la Unión Europea, hacia donde se dirigen el 45% de las exportaciones británicas, y abordar nuevos convenios con decenas de terceros países. A pesar de que la economía británica se mantuvo robusta después del plebiscito del pasado año, la caída de la libra ha comenzado a minar en los últimos meses a los sectores más expuestos a la confianza de los consumidores, como sostienen analistas del grupo de pensamiento Britain in Europe. Anticipamos, dicen, una creciente incertidumbre y una subida en el coste de la vida, lo que afectará de forma negativa a la inversión de las empresas y al gasto de los consumidores a corto plazo. De acuerdo a analistas, las medidas del Banco Central del Reino Unido, que se adelantó a cualquier potencial shock en los mercados, han aportado sin duda certidumbre económica. Sin embargo, en una economía de bajos tipos de interés, con una libra esterlina depreciada puede también ocasionar problemas. Al mismo tiempo, el tema de los inmigrantes, ha sido un tema focal. El grupo de Awake in Changing Europe alerta por su parte de que la previsible rebaja en la entrada de trabajadores inmigrantes tras la salida de la Unión Europea puede afectar asimismo a la economía británica. Para Armand Menon, profesor de política europea en el King's College de Londres, es difícil predecir cuáles serán las consecuencias directas de la reducción de la inmigración, pero los datos sugieren que saldremos perdiendo, ya sea por la falta de personal en empleos clave o bien por la pérdida de ingresos fiscales, dicen. Según la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, OBR, órgano consultivo del gobierno británico, la reducción de la inmigración neta desde las 265,000 personas al año que llegan al Reino Unido actualmente hasta 185,000 en 2021, restaría a las arcas británicas 6,000 millones de libras anuales, unos 7,700 millones de dólares. Uno de los principales objetivos de la actual primera ministra británica, la conservadora Theresa May,
que aspira a ganar las elecciones es firmar lo antes posible un acuerdo comercial con los 27 socios del bloque comunitario de la Unión Europea. El pasado 16 de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia que obliga a pedir el visto bueno de los parlamentos nacionales de cada uno de los 27 países antes de ratificar acuerdos que involucren cuestiones como la contratación pública y el desarrollo sostenible, la necesidad de buscar la aprobación individual de todos los países comunitarios podría convertirse en un laberinto que retrasaría la aprobación de cualquier acuerdo con Londres. Algunos analistas del Reino Unido, sin embargo, sostienen que la sentencia que valoraba un acuerdo comercial con Singapur podría abrir las puertas a otras vías más directas. Dentro de ese enfoque más optimista sugieren que Londres y Bruselas podrían limitar el alcance de su acuerdo comercial, dejando fuera algunos aspectos y aprobar con celeridad un pacto que podrían incluir cuestiones arancelarias. Cuando Theresa May convocó las elecciones anticipadas para este 8 de junio, las encuestas confirmaban su tesis. Los conservadores obtenían una clara mayoría absoluta que el mercado traduce como un Brexit ordenado y lo relaciona con menos incertidumbres. Sin embargo, la ventaja de May respecto a Jeremy Corbyn y los laboristas se ha estrechado paulatinamente desde los 23 puntos a finales de abril hasta los 3 puntos actuales, según la media de las encuestas que recopila Bloomberg, algo que ha presionado a la libra esterlina, que aún tiene un margen de caída de otro 4% hasta los mínimos de octubre, los 1,097 euros, su nivel más bajo desde el año 2009, y que es la primera víctima de un escenario de inestabilidad que podría extenderse a las bolsas, sobre todo a las empresas más expuestas al Reino Unido. Al mismo tiempo, dado que el motivo de Theresa May para convocar las elecciones fue asegurar un mandato más fuerte para afrontar las negociaciones, cualquier resultado que no sea una mayoría considerable podría ser considerado como decepcionante por los mercados. El impacto en la libra se relaciona principalmente por este impacto ante la coyuntura política y las elecciones y los pobres datos macroeconómicos que se pudieran suscitar. Los analistas de JP Morgan coinciden con que los mercados perciben a Jeremy Corbyn con mayores riesgos y argumentan que un parlamento sin una mayoría clara podría ser, en última instancia, a favorecer a la libra debido al incremento de probabilidades de un Brexit blando y en el último extremo de un escenario en el que se diera marcha atrás a la ruptura con la Unión Europea. Pero existe otro riesgo latente que no tiene tanto que ver con las negociaciones y es que el que gane en las elecciones de este próximo 8 de junio, Jeremy Corbyn, por ejemplo. Primero, y este es el tema del impacto que podría tener el triunfo de Corbyn, porque es una opción que no está teniendo en cuenta en este momento en el mercado y que ha venido asomándose recientemente con mucha velocidad. Y segundo, porque en su programa incluye más impuestos, más gasto público y nacionalizaciones con los que no comulga el mercado. En caso de que no haya apoyo claro a la primera ministra Theresa May, empezarían de nuevo las especulaciones sobre la conveniencia del Brexit, ya que el resultado del referéndum fue demasiado ajustado y muchos se preguntaron si ese estrecho margen legitimaba a que en nombre de todo un país se pusiera en marcha los trámites para la salida de la eurozona, aunque para la mayoría de los analistas estiman que no habrá marcha atrás en el Brexit, que finalmente el Partido Conservador consiga la mayoría absoluta que pretende, que es lo que hasta ahora descontaba el mercado y daba por seguro, como también dio por seguro que iba a haber un voto por el sí y no un voto a favor del Brexit. No quiere decir tampoco que la incertidumbre se rebajará de forma drástica. Por supuesto, las negociaciones serán largas y muchas consecuencias todavía desconocidas. Algunos analistas sostienen que, por desgracia, los últimos atentados
en suelo británico pueden ser un argumento para los deseos de Theresa May de endurecer el control de las aduanas con el objetivo de prevenir este tipo de situaciones. De manera que iniciamos la semana con las elecciones anticipadas para el próximo día 8 en el Reino Unido, que serán cruciales para el futuro de las negociaciones con el bloque comunitario de la Unión Europea y, por supuesto, matizadas por este atentado del pasado sábado, que es el tercero en línea que se opera en el Reino Unido. Pero será hasta mañana, cuando volveremos en Ecomundo, ojalá, 4RD. No le cambie, cita cultural.